Y a esta hora, 7:38 de la mañana de hoy, lunes 12 de septiembre de este año 2022, nos acompaña vía telefónica la doctora Indira Urbaneja. Ella es venezolana, es abogado, es analista político y es la directora de Reunificados. Buen día, Indira. Gusto en saludarte. Querida Giovanna, el gusto es mío de estar contigo y tu audiencia. Tiempo sin conversar. Sí, pero aquí estamos, Así gracias es. a Dios. Mira, comencemos por Reunificados. ¿Qué es Reunificados? Mira, fíjate que es una organización que fundé desde el 2019, sobre todo cuando me di cuenta de que se había perdido definitivamente el entendimiento. Ya veníamos trabajando algunas cosas desde el 2018, pero 2019, pues con la confrontación, con el aumento de la polarización política, pues nos dimos cuenta de que hay que tratar de hacer un poco esa diplomacia ciudadana, que en términos generales es un término de repente novedoso para algunas personas, que es algo de track-to, que es esa diplomacia ciudadana o esta incidencia que hacen los ciudadanos sin ser representantes oficiales ni de gobiernos ni de instituciones, pero que empiezan a ayudar en favor de destrabar las cosas y en favor de buscar soluciones y vías al país. Esa es una de nuestras áreas de trabajo. Y la otra área, donde incluso ahorita estamos desarrollando una campaña que pronto estaremos lanzando, yo creo que en un mes ya la tenemos lista, que habla un poco también de esta reconciliación, esos pasos hacia la reconciliación. Hablar de reconciliación es un proceso profundo, es un proceso complejo, difícil, que encierra una cantidad importante de aristas, pero siempre tienes que empezar a dar pequeños pasos en pro de la convivencia, de entendernos por sobre la diferencia, porque reconciliarse y entenderse no significa que perdonas todo, olvidas todo y haces borrón y cuenta nueva, sino que empiezas a entender que dentro de un proceso de sociedad, bueno, tienes dos caminos, o el entendimiento o la barbarie, y la barbarie sabemos que no nos lleva a nada bueno, y que tampoco se trata de que simplemente tú te conviertes a mi pensamiento o yo me convierto al tuyo, sino que teniendo pensamientos diferentes, teniendo formas, visiones y formas de ver la vida completamente distintas, podemos igual tratarnos bajo un ambiente de paz, de respeto, de entendimiento, de consideración. Y un poco sería también avanzar, Giovanna, a este tema de la necesidad de construir una nueva ética política, donde los políticos del país, donde la sociedad civil se entiende por encima de las diferencias, respetando la pluralidad del pensamiento y la diversidad. ¿Y tú crees que todo eso es factible en la Venezuela actual? Es complejo, Giovanna. O sea, decirle a la gente que esto es fácil es como decir que Venezuela se arregló. Es un proceso, pero tienes que empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablas de reconciliación, lo primero que el ciudadano te pregunta es, reconciliarme significa que olvidar todo lo que ha ocurrido y dónde queda la justicia, dónde queda la impunidad, donde no, reconciliarse no significa en lo absoluto nada de esto, pero tú empiezas, el primer paso dentro de un proceso de reconciliación social es por lo menos el entendimiento y la tolerancia, donde tú creas este espacio, donde precisamente lo primero que hay que hacer es sentarse para ver cuál es esa sociedad herida, qué espera esa sociedad herida, cuáles son digamos, de alguna forma las reparaciones que espera esa sociedad. Por ejemplo, casos como en Sudáfrica, en Ruanda, tenemos casos importantes en la humanidad donde aunque sea nada más comenzando con el simple perdón que piden las autoridades, ya las víctimas comienzan a sentir que de alguna forma hay un tipo de resarcimiento en ese sentido. Como te digo, el escenario en la Venezuela de hoy, que sigue siendo una Venezuela más que polarizada, fragmentada, porque ya empezamos a dejar un poco, es una teoría muy personal, donde yo siento que, bueno, cuando tú tienes 60% del país que políticamente no apoya a los principales polos o a los principales bloques que polarizan la política, tú dices, bueno, ya no estamos hablando de dos polos, entonces ya no estamos hablando de una polarización per se, sino una fragmentación. Por lo menos tripolar. Por lo menos tripolar es la sociedad, exacto. Sí, porque empiezas a hablar entonces de un sector donde está el chavismo por un lado, está la oposición que no se mezcla con el chavismo, pero tienes en el centro un sector mayoritario y además muy importante de la sociedad, donde te dice, es que yo no me identifico con ninguno de los dos, es que yo no quiero nada con ninguno de los dos sectores, entonces ya empiezas a salir de la polaridad y empiezas a entrar en otra fase, que es incluso más preocupante, que es la de la fragmentación, porque entonces ya no tienes dos polos, sino que tienes varias islas,
y eso obviamente dificulta el proceso de entendimiento, el proceso de reconstruir un país, porque además un país se reconstruye bajo una visión de futuro compartida, claro, no pensando en qué quiere cada bloque. Claro. Ahora, fíjate que lo más lamentable, Indira, estamos conversando con Indira Urbaneja, abogado, analista político, directora de la organización no gubernamental Reunificados. Lo más preocupante es que con ese escenario que tú describes, con esa sociedad absolutamente atomizada, porque ahora estamos viendo atomización en el oficialismo y en la oposición. Totalmente. Nos aproximamos y vamos encaminados hacia un proceso electoral en el año 2024. ¿Hay esperanza de que eso cambie en lo que nos queda desde aquí hasta que llegue ese momento electoral en Venezuela? Bueno, la esperanza, primero, yo soy de las más optimistas, ¿no? Yo soy de las que, aunque el barco se está hundiendo, siempre digo, no, la esperanza es lo último que se cree. Además, tenemos un compromiso, quienes de alguna forma hacemos incidencia pública, tenemos un compromiso siempre de transmitir la esperanza. Ahora, esa esperanza está llena de obstáculos, y el principal obstáculo es que lamentablemente la dinámica sociopolítica la siguen marcando precisamente los grupos políticos y los grupos que de alguna forma dirigen o conducen la política nacional. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate, frente a un país que más bien lo que necesita es reconstruir sus dinámicas de relacionamiento político y social en base a acciones unitarias, entonces más bien vemos que la clase política, la principal dirigencia política opositora en este caso, sigue apuntalando a las estrategias equivocadas, que es más bien un proceso donde deberías empezar a trabajar dos cosas fundamentales para llegar al 24, que es reconectar con la gente, revivir la esperanza de la gente y la fe de la gente en lo que es las instituciones, en el proceso electoral. Y lo segundo que sería presentarle a la gente en base precisamente de invocar esa unidad o esa renovación de fe en el proceso electoral, que sería la unidad, que sería uno de los gestos más importantes que estarían esperando los venezolanos para decir, oye, bueno, por fin, después de tanto tiempo de conflictividad y de estar como en un callejón sin salida, vamos a enrumbarnos realmente un proceso que nos lleve a una salida y a una solución democrática dentro del terreno político. Entonces, ¿qué está viendo la sociedad? La sociedad está viendo completamente lo contrario. Tenemos en este momento desde el sector oposición más candidatos que el certamen de Miss Venezuela. Pero que haya muchos candidatos no es malo. El problema está en que no se pongan de acuerdo entre todos escoger uno. Pero que haya muchos no es malo, ¿no? Fíjate que el problema, y como analista, y además tú eres excelente en este campo y lo sabes, que el problema Gracias. Es que las acciones tienen que adaptarse a los contextos. Si tú me hablaras de un contexto donde la lucha por la democracia o la redemocratización del país, la reinstitucionalización del país, estuviésemos en un escenario, digamos, normal, un escenario cualquiera, electoral cualquiera, simplemente donde hay que reelegir autoridades y listo, eso sería más bien un ejercicio que deberíamos de celebrar dentro de la democracia, porque tú dices, bueno, necesitamos más bien pluralidad de candidatos, pero el escenario actual, que lo que demanda es más bien la unificación y presentarle al país y a la comunidad internacional, porque también tenemos una comunidad internacional que está esperando ver esa unificación dentro de los factores que quieren cambio en Venezuela. Entonces, esa situación donde más bien hay muchísimos candidatos y donde se pone en riesgo precisamente, o se hace más cuesta arriba llegar a esa unidad, no es la mejor opción que tenemos hoy. Esto sería, como te digo, genial y deberíamos celebrarlo en otro contexto, pero el contexto de la Venezuela de hoy demanda definitivamente, más que una pluralidad de candidatos, demanda incluso, yo lo he dicho claramente, Giovanna, la construcción de un candidato, porque para el 2024 no es que necesitamos unas primarias para elegir un hombre y una mujer y ya, no, necesitamos construir un candidato o candidata que tenga unas cualidades específicas que le permitan avanzar hacia lo que yo he llamado las 3G, es ganar, garantizar la entrega del poder, y esto nos guste o no es un tema espinoso, porque garantizar la entrega del poder, te guste a ti o no me guste a mí, implica una negociación con el chavismo. Y la tercera G es la gobernabilidad. Sin esas 3G
Giovanna, el 2024 va a volver a ser un escenario de fracaso o incluso un escenario que nos puede llevar a otros ambientes, porque un escenario donde gane la oposición y no hay ningún tipo de pacto de acuerdo con el gobierno, lo que podemos pasar es un espiral de ingobernabilidad, porque ese candidato o esa candidata de oposición que pudiese ganar en el 2024 va a llegar a un país con unas instituciones donde la mayoría de la influencia es chavista, con la mayoría de alcaldías y gobernaciones chavistas, con una Asamblea Nacional chavista, pero además con un chavismo que ha construido una gran arquitectura social durante 22 años que no es fácil de confrontar o de desmontar. Entonces, ¿cuánto pudiese durar en el gobierno o en el poder un candidato de oposición que ganara en el 2024 si no llega con serios acuerdos políticos y sociales? Entonces no se trata de escoger cualquier candidato o candidata para el 2024, se trata de construir una vía, una alternativa, así como se hizo en Chile, cuando el candidato que tenía los votos para ganarle a Pinochet era Ricardo Lagos, pero Ricardo Lagos sabía que no le pasaba ni tranquilidad a los militares, ni tranquilidad a Pinochet para garantizar la entrega del poder, que es la segunda G de la que yo hablo en mi teoría. Y entonces termina siendo Patricio Aylwin porque era un tipo que de alguna forma le pasó tanta tranquilidad a los militares y a Pinochet, que la transición chilena de Pinochet a la democracia, si se quiere, fue una transición medianamente aceptable y con menores costos políticos. Fíjate que yo pudiera compartir lo que estás diciendo, ¿no? Sin embargo, no es posible, digamos, un acuerdo, una relación de entendimiento si una de las partes no da evidencias claras, no solamente de compromiso, sino de voluntad de cumplir los compromisos, ¿no? Normalmente se le endosa a la oposición exclusivamente la responsabilidad por eso que tú estás planteando, por garantizar una transición que de alguna manera nos dé garantías también de gobernabilidad. Pero resulta que, ¿y el otro lado? O sea, por mucha buena disposición que se pueda construir en la oposición, si quienes están en el poder no tienen esa verdadera disposición de acercarse, no entienden realmente que hay un hastío en la sociedad, que la sociedad necesita, quiere un cambio, y ellos también tienen que hacer concesiones y cumplir con las concesiones, pues va a ser sumamente difícil avanzar. Correcto. Es que mira, ninguno de los temas que estamos tocando, ni desde la reconciliación hasta la gobernabilidad, son temas completamente espinosos. Y no pretendo en ningún caso decir, bueno, es que esto nada más dependería de la oposición, pero sí depende de la oposición, y además yo comparto la reflexión que me estás haciendo, y es así. O sea, esto es como una sociedad. Si uno de los socios no pone voluntad, es el negocio no va a funcionar. Es un tango. Correcto. Dos no bailan tango si uno no quiere, ¿no? Correcto, pero entonces, ¿cuál es el compromiso de los factores democráticos y de los factores que están buscando ese cambio? Y vamos a seguir con tu analogía del tango. Si la principal interesada en bailar esa pieza y de montarme en la pista de baile, yo tengo que dar claras señales de cuál es mi plan, de cuál es mi estrategia, cuál es mi propuesta, construirla en torno a allá. Y si en definitiva sigue siendo mi pareja o la persona con la que yo pienso bailar el que se niega definitivamente a dar los pasos, el que se niega a ponerle el ritmo a la música, entonces se entra, ya esto es otro escenario, y nosotros seguimos redefiniendo cuál es nuestra fuerza política y cuál es el camino político de la oposición, que hasta hoy, pudiera alguna gente pensar que está claro, pero no lo está. Y de hecho, cuando tú hablas con actores de la comunidad internacional, te dicen, bueno, pero ¿qué pasa en Venezuela? ¿Pero qué va a suceder en Venezuela? ¿Se van a unir la oposición? ¿No se va a unir la oposición? Entonces, eso sí es una responsabilidad, y ahí sí te digo que el primer paso y la primera piedra, desde mi punto de vista, tiene que construirse y fortalecerse desde la oposición, para precisamente salir con fuerza, en base a una estrategia y un plan robusto, a buscar que mi pareja entonces se meta en el ritmo de la música, que en este caso sería el gobierno. Bueno, mira, nosotros estamos planteando, ya que estamos todos de acuerdo en que la ruta es electoral, que el cambio político en Venezuela es electoral, y nosotros como oposición estamos decididos a ir a un proceso electoral
y construir un proceso electoral con todas las de la ley, con todas las de la fuerza, nosotros necesitamos que tú, que eres el contrincante, te metas en esta línea de acuerdo y que si nosotros ganamos, tú vas a respetar los resultados, pero no más es que vas a respetar los resultados, es que tenemos que llegar a acuerdos de gobernabilidad. Y yo creo, Giovanna, y aquí sí voy a ser un poco abogada del diablo, yo creo que eso es lo que ha faltado. Porque cuando aquí se planteó el proceso de 2019, la propuesta de Juan Guaidó de gobierno de transición, elecciones libres, todo esto, lo que se planteaba era simplemente un quítate tú para ponerme yo, y aquí hay un poco de bragas naranjas para ustedes, y es que si ustedes no salen del poder, los gringos lo van a venir a sacar, y ese no es el lenguaje con el que el chavismo se va a sentar a bailar una pieza de tango contigo. Esas no son las condiciones ni los incentivos para que el chavismo diga, ay, qué chévere, Giovanna, bueno, sí, yo acepto bailar contigo cuando tú lo que me estás ofreciendo es las llaves de la cárcel. Eso pudiera suceder en el mundo del realismo mágico, pero en el mundo de la real política, aquí sabemos, Giovanna, y hay que preparar a la audiencia para eso, de que en cualquier momento aquí hay muchos sapos verdes y grandes que tragar, y que aquí se van a tener que llegar a muchos acuerdos y muchas negociaciones para poder devolverle a Venezuela la convivencia democrática y poder retomar realmente lo que es la redemocratización del país. ¿Y hay tiempo para eso? Mira, el tiempo se va agotando y eso es una preocupación que tengo como ciudadana. Porque mientras que deberíamos estar discutiendo estos temas que son espinosos, que son difíciles de tragar, Giovanna, que esto no es nada fácil. Y por eso es que yo siempre difiero de los políticos que hablan con una facilidad y una naturalidad para captar audiencia. Y en realidad es que hay que decirle a la gente, lo que nosotros estamos confrontando en este momento, los que de verdad estamos apostando a la redemocratización del país, sabemos que no es un proceso nada fácil y que estamos contra el reloj. Por eso mi preocupación de que todos los días veo es que aparecen más candidatos, pero sigo sin ver cuál es el plan y cuál es la estrategia. Porque parte de lo que yo te estoy diciendo de que tenemos que llegar a acuerdos y a negociaciones con el chavismo, nos guste o no, para garantizar la gobernabilidad, para garantizar una entrega del poder en un eventual triunfo y para garantizar las condiciones del juego, eso se debería estar discutiendo ahorita y yo no veo que por lo menos los principales rostros de la oposición venezolana lo estén haciendo. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, Indira. A ti, querida, espero que podamos seguir conversando. Y bueno, la idea es esto, la idea es empezar a sembrar luces y la necesidad, Giovanna, de que más allá de los candidatos necesitamos una estrategia. Ok, sabemos que tenemos que escoger un candidato, bien sea por primaria, por consenso, como tú quieras, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Es volver a poner nada más un candidato para que salga con un discurso político, haga una gira, recorre el país? No, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Eso lo está esperando el país y lo está esperando la comunidad internacional. 1.000.000 de gracias. A ti, querida. Era Indira Urbaneja, abogado venezolana. Ella es la directora de la organización no gubernamental Reunificados. Vamos a una pausa, se nos fue ya la segunda hora, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes. Ya regresamos.